7:44 en Caracas, regresamos con más en Primera Página. Tenemos el día de hoy entrevista internacional en nuestro espacio informativo a propósito de los recientes acontecimientos en Colombia, pero también vamos a dar una visión general de lo que pasa en la región y en Norteamérica en particular, de donde surgen muchas decisiones importantes en el mundo. Pero recibimos esta mañana a nuestro tercer invitado. Nos complace conversar a continuación con Michael Shifter, asesor senior de Diálogo Interamericano y también expresidente de esa organización, además profesor de la Universidad de Georgetown y George Washington. A esta hora con nosotros. Buenos días, ¿cómo está, estimado? Muchos buenos días, ¿cómo está usted? Un gran gusto de estar con usted. Muchísimas gracias por atendernos. Estimado, ya hemos visto durante el inicio de esta semana lo que ha sucedido en Colombia, la confirmación de la muerte del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe, quien fue baleado justamente hace 2 meses en un acto político en Bogotá. Esto, por supuesto, ha revivido los temores de la violencia política en Colombia, lo que se vio hace más de 30 años, y ahora pues surge un contexto bastante complicado en un año preelectoral y llega este suceso tan lamentable, además de lo que ya ocurre en el marco del largo conflicto colombiano y los intentos de paz también con los grupos que quedan armados en este momento. ¿Qué mensaje envía a Colombia este suceso y al resto de la región? Bueno, yo creo que ha sido muy doloroso este asesinato de Miguel Uribe, el senador, que además tiene una historia familiar conocida por su madre, por su abuelo y todo esto. Yo creo que la sociedad colombiana ha sido muy afectada con razón y esto es algo que es muy preocupante, pero creo que todavía no estamos en la época de fines de 80, principios 90. Yo pasé mucho tiempo en Colombia esos años. Estuve en el país cuando mataron a Luis Carlos Galán y otros candidatos presidenciales. Entonces, todavía no están ahí, pero hay temor, hay miedo que se puede revivir esos momentos. Y yo creo que es una prueba para la sociedad y para la clase política y económica del país. Si se puede unirse con un mensaje muy claro, que no se repite ese tipo de violencia, que haya justicia en este caso, que hay todos los recursos cometidos a una investigación seria y al fondo de qué pasar, y que a pesar de diferencias políticas, ideológicas que está en Colombia, un país muy polarizado en este momento, enfrentando un ciclo electoral que va a ser muy complejo, ojalá que hay unión, hay unidad y consensos, que este tipo de violencia política no tiene lugar en Colombia. No creo que va a ser fácil porque hay mucho rancor y hay incentivos para venganza del un lado o del otro, pero ojalá que hay grandeza en este momento en Colombia. Creo que Colombia es capaz, tiene potencial de hacer eso, pero no va a ser fácil. ¿Cuál cree que debe ser el rol en este momento de las instituciones y desde el poder también? En el caso del presidente Gustavo Petro, que ha sido señalado en los últimos días por tener una posición vacilante respecto a la situación que ya tenía el senador Miguel Uribe, el atentado que sufrió, y también se señalan a sus aliados que ventilaron durante estos meses información incluso verificada como falsa, pero también la otra parte, la oposición, que en gran parte apoya al uribismo y a sus aliados, que también han polarizado, digamos, este tema y han capitalizado apoyo político, según señalan también los medios de comunicación. Esto en el marco de una división en Colombia sobre este tema y lo que representa de por sí el gobierno actual. Así es, yo creo que es ingenuo pensar que se puede superar la polarización que vive en Colombia. Lo importante es que puede haber peleas y conflictos políticos, ideológicos, diferencias en puntos de vista sobre distintos temas, lo que hay y siempre habrán, pero yo creo que la violencia, ese tipo de asesinato terrible,
del senador Uribe. Yo creo que eso tiene que estar totalmente rechazado de manera contundente. Es cierto que creo que el presidente Petro podría haber sido un poco más contundente, un poco más claro en lo que ha dicho, pero yo creo que todos los sectores y actores relevantes en Colombia, incluyendo los de Centro Democrática, la oposición, debería estar muy claro que se puede pelear en el marco constitucional y democrático que tiene Colombia, pero la violencia política debe estar totalmente rechazado y no es una herramienta, no es un instrumento de las batallas políticas que tienen que estar en otra cancha, digamos, de la convivencia democrática. Estimado, ¿cree que esto complica la relación con Estados Unidos? Porque el secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido bastante contundente respecto a la posición, a las acciones y también, digamos, a las medidas que ha tomado el gobierno actual de Colombia sobre este asesinato, ya expresando sus diferencias que tienen, digamos, larga data con el presidente Petro. Bueno, no es un secreto que hay mucha tensión con la administración Trump y el gobierno de Gustavo Petro y el presidente como persona, como figura política. Hay muchos temas que están en la agenda donde hay diferencias bastante fuertes, temas de drogas, temas de China, temas de migración. Hay muchos y esto es obviamente uno más en la lista, pero yo creo que es importante manejarlo bien y siempre tener en cuenta que hay intereses comunes entre Estados Unidos y Colombia, que Colombia ha sido un aliado por muchas décadas, que este gobierno de Gustavo Petro en menos de un año habrá otro presidente de la República y también hay que tener muy claro que hay una relación muy importante con un país significativo en la región por medio. Entonces está pasando por momentos muy turbulentos, es cierto, y el secretario de Estado Rubio ha sido muy claro en su posición con respecto al presidente Petro, y el presidente Petro también, como le gusta el conflicto y enfrentamiento, ha respondido, pero ojalá que se pueda calmar un poco y tener muy en cuenta los intereses de fondo, tanto de Estados Unidos como Colombia. Sí, hablando ya de otros conflictos y que vinculan directamente a Estados Unidos, exactamente la política exterior del presidente Trump y su objetivo de finalizar las guerras en el mundo, está la prioridad de mediar en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y esta semana es clave, el viernes en particular, porque tanto Trump y el presidente ruso Vladimir Putin se van a encontrar en Alaska. ¿Qué perspectivas hay hasta ahora, ya que usted está en Washington, D.C., en el centro del poder, sobre este encuentro que no ocurre al menos desde el año 2019 entre Trump y Putin? Sí ocurrió durante la era Biden, sin embargo no se lograron avances. ¿Qué va a representar esta reunión entre ambos líderes mundiales? Bueno, aquí hay recuerdos de la última vez que Trump estuvo con Putin en Helsinki y lo que dijo, que fue creo que vergonzoso, de creer más en lo que dijo el presidente Putin que creer en las propias agencias de inteligencia de Estados Unidos en cuanto al papel de Rusia en la elección 2016. Entonces, creo que por un lado hay un gran deseo para terminar esta guerra que ha sido tan costoso para mucha gente, y el presidente Trump creo que quiere terminar la guerra, pero obviamente Putin hasta ahora no ha sido muy cooperativo en cuanto a respetar todas las ceses de fuegos y otras maneras de acuerdo que ha llegado, que él parece muy decidido para seguir la guerra. Entonces, por un lado, hay un poco de expectativa que esto podría ser una reunión importante, que se reúnen, que se hablan. Otro lado, confieso que uno escucha entre los especialistas en ese tema bastante escepticismo,
que ha sido arreglado muy rápido, que no hay mucha preparación exactamente, y que lo que se nota es que en estos días la administración está bajando expectativas, diciendo que básicamente es para escuchar. Sí, digamos que para tener una visión clara del conflicto, como dijo la secretaria de prensa Caroline Leavitt en su conferencia ofrecida justamente ayer martes, estimado Michael, no sé si me escucha, pero también está la Sí, preocupación del lado europeo y de Kiev, que nada menos que eso, evidentemente por la no presencia de Zelensky en esta reunión. sí. ¿Qué líneas cree que puede trazar la administración Trump para también escuchar a la otra parte, que es la parte Bueno, agredida por Rusia? bueno, entiendo que hoy precisamente él va a hablar con Zelensky, y va a hablar con Trump, presidente Trump va a hablar con Zelensky y va a hablar con los líderes europeos. Y el vicepresidente Vance acaba de estar en Europa y él ha hablado con los líderes, digamos, tratando de tranquilizarlos, que ellos también tienen una voz importante en cualquier negociación, pero obviamente hay preocupación, con razón, porque parece que no va a estar presente en la reunión, que esto es algo que Putin jamás aceptaría. Y yo creo que siempre ha habido mucha especulación sobre la relación entre Putin y Trump, que por lo menos hay una admiración para Putin, ha dicho cosas muy positivas sobre él. Entonces, sí, hay mucha gente muy nerviosa que esto podría llegar a un acuerdo o un resultado de esa reunión que es muy negativo para Ucrania, y que esto es que por el afán de terminar la guerra hay demasiado acomodar a Putin. Entonces sí, yo creo que hay una preocupación legítima y razonable. La administración está tratando de un poco tranquilizarlos por las conversaciones que tengo entendido que va a pasar hoy, pero no sé si eso va a ser suficiente. Bueno, ya está por verse lo que sucede el viernes en Alaska y lo que también se dé en el marco justamente antes de esa reunión. Muchísimas gracias, estimado, por acompañarnos esta mañana. Ha sido de verdad un gusto que Gracias. tenga unos minutos para poder analizar el entorno tanto en América Latina como en el resto del mundo y el impacto en este momento de los conflictos activos. Gracias. Muchas gracias a usted, muy amable. Con nosotros en primera página Michael Shifter, asesor senior y expresidente de Diálogo Interamericano y profesor de la Universidad de Georgetown y George Washington, desde Washington, D.C., la capital política del mundo. Bueno, justamente ese es un tema que está en la agenda, la reunión entre Trump y Putin este viernes. Está por verse qué va a suceder, cuál va a ser la postura de Trump, si va a terminar favoreciendo a Vladimir Putin, con quien ya ha mostrado alguna afinidad en el pasado, sobre todo ideológica, y bueno, también si va a escuchar a Ucrania, a Zelensky, que reclama poder estar en estas conversaciones que den un rumbo para poner fin a la guerra en Europa del Este. Recordemos que Rusia ocupa en este momento 4 regiones en el este de Ucrania, que son Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Por lo tanto, reclama que en ese eventual acuerdo de paz, esas regiones pasen oficialmente a ser controladas por Rusia y reconocidas internacionalmente, algo que Zelensky niega que pueda suceder, niega esa posibilidad de ceder territorios, y aquí pudiera estar la tranca para avanzar en esas futuras negociaciones que conduzcan a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Vamos a estar muy atentos a lo que suceda en Norteamérica este fin de semana. Son las 7:58 minutos, hacemos una nueva pausa y al regreso más actualidad aquí en Primera Página.